Hola, buenas noches. Bueno, estamos intentando de iniciar un nuevo programa de La Emboscada 2, el planeta de los simios. Eh, pero bueno, hemos tenido algunas dificultades técnicas, algunos compromisos de carácter personal que han impedido que podamos desarrollar el programa de manera normal. Pero bueno, estamos tratando de ponernos al día con ello y bueno, también ponernos al día con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, con acontecimientos que están bastante fuera de la norma, ¿no? Como, bueno, ya el descarrilamiento de la guerra en Ucrania, con lo que ha sido la invasión eh, rusa en territorio ucraniano y todo lo que ha generado con ello a escala europea. Como bien decía el sociólogo Atilio Borón, él no veía que esto podía desencadenar a primera línea una guerra atómica mundial, ¿no? Porque son países particulares los que están comprometidos en estos momentos, particularmente europeos, ¿no? Los que están en estos momentos en este conflicto y evidentemente abrazando al lado norte de nuestra América o de no tan nuestra América, porque afuera América es Estados Unidos, no el continente, como bien lo decía Eduardo Galeano. Y bueno, y para analizar algunas de estas figuras, ¿no? Que están hoy por hoy dando que hablar a nivel mundial, encontramos también a esta figura argentina de Javier Milei, el presidente libertario argentino, electo con un 54% en las últimas elecciones por sobre el candidato Massa y que estuvimos analizando en los programas anteriores con el invitado de hoy, nuestro gran amigo Inocencio Martínez, sociólogo, profesor también, eh, que nos acompaña nuevamente en esta oportunidad y que, bueno, no nos va a acompañar solamente desde hoy en adelante para ver puntualmente la temática argentina, sino que también para múltiples análisis de carácter internacional que queremos venir desarrollando a lo largo de esta nueva etapa del programa. Bueno, para sintetizar, en la medida de lo posible, hoy por hoy estamos viendo esta figura de Javier Milei, una figura de extrema derecha, de la extrema derecha ya a nivel mundial, que de alguna manera adhiere a esta figura mediática que trae consigo un sinnúmero de cambios profundos y estructurales en lo que es la política argentina, pero particularmente la política pública, ¿no? Esta política que abraza a todos los ciudadanos de nuestros pueblos y que de alguna manera trata de dar soluciones en la medida siempre de lo posible. En América Latina, las sociedades más desiguales del planeta se encuentran hoy por hoy en nuestras tierras. Qué decir de Chile, qué decir de la Argentina actual, en donde la concentración del poder económico siempre a lo largo de la historia está en pequeños grupos humanos, ¿no? Que no superan el 1% de la población y que de alguna manera ajustan gobiernos, estados y todo el esquema político para beneficio y usufructo personal. Es lo que está sucediendo en estos momentos con todas estas reformas estructurales que se pretenden establecer. No es fácil la ruta que tiene establecida Javier Milei, no es verdad, básicamente porque todavía muchas de estas leyes y de estas aspiraciones a leyes que todavía no se materializan tienen que de alguna manera ser votadas en un parlamento que muchas veces nos da sorpresa, ¿no? No solamente ahora en donde vemos a figuras del Partido Justicialista, del peronismo, votando por estas medidas que de alguna manera estaban escritas en todo lo que fue el programa presidencial de Milei, de la extrema derecha, y que hoy adhieren con su voto para sacar adelante lo que es la ley Omnibus o la llamada también ley base. Bueno, yo no quiero seguir alargando esta presentación. Jorge Guzmán, nuestro compañero habitual, está con problemas de conexión en estos momentos. Entiendo que en Santiago está lloviendo desde las 5, 4 o 5 de la mañana y no ha parado de llover en todo el día. Entiendo que las complicaciones pueden ser un poquito más complejas. Y nada, te saludo desde acá, amigo Inocencio.
Te mando un gran abrazo, un placer nuevamente estar contigo y nada, aprender de ti, de todo tu conocimiento y de todo lo que nos puede aportar siempre con tu mirada crítica y profunda, ¿no? Del militante argentino. ¿Cómo estás, Inocencio? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Bueno, y saludo también a Jorge para cuando pueda ingresar. Cuando vuelva Bueno, del aquí estamos. inframundo, ¿Cómo? cuando vuelva del inframundo. Y bueno, acá nuevamente estamos intentando hablar, dialogar con todo el público con el que cuenta este programa y bueno, intentando desanudar cualquier tema que querramos abordar y en este caso específico tiene que ver con el presidente argentino anarcocapitalista, como se autodefine, Javier Milei. Así que bueno, esta es la realidad en la que estamos inmersos los argentinos, y bueno, sufriendo en realidad, porque bueno, mi carácter de sociólogo, pero también hablo como militante, porque la verdad cuesta separar esta cosa porque uno se pone a analizar, pero a la vez también uno está sufriendo las consecuencias de las medidas que está implementando este tipo, que bueno, hay distintas definiciones, distintas categorías de análisis desde donde se lo quiere abordar, hasta inclusive análisis psiquiátrico en la mayoría de los casos que también con elementos reales que tienen que ver con su comportamiento, con su discurso, con sus movimientos, con sus gestos, que realmente nos deja perplejos a todos los argentinos porque rompe con sus modales, con su verborragia, rompe lo que serían las normas, rompe las reglas, no respeta nada, avanza y es increíble que a pesar de eso cuenta con un caudal electoral todavía importante, pero que va bajando. Él asume con un 55% aproximadamente del voto que él obtuvo en un balotaje, pero el voto de él, el voto propio, es de un 30%, es el voto de Milei. Y el resto, el 25%, es el voto del otro sector de la derecha, de Junto por el Cambio, una coalición que se formó, un frente político del PRO, que es el partido de Mauricio Macri, de la coalición cívica de Lilita Carrió y la Unión Cívica Radical, que es un partido eh, centenario en la Argentina, que más bien lo podemos escribir en la socialdemocracia, pero que hoy de eso ya no tiene nada, es bien de derecha y ya no le queda nada de lo que podría haber sido en todo caso un partido que representa o representó a la clase media desde su origen hasta hace poco. Pero desde el momento de la alianza que estableció con Mauricio Macri, se tiró para la derecha. Así bueno, eh, así que este es el sector político ideológico que gobernó nuestro país del 2015 al 2019. En el 2019 gana el Frente Todos a través de Aníbal Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, y que en el 2023, disculpen, el partido La Libertad Avanza de Javier Milei con Villarroel como candidata a vicepresidenta, que sería la fórmula presidencial, bueno, ganan las elecciones y hoy en día son los que están presidiendo nuestro país. Así que, bueno, esto para redondear un poco de este hombre, así que tiene un 30% propio y un 25% que le sumó Junto por el Cambio. Este, literalmente, hoy se puede decir por la forma en que están actuando, tomando decisiones, o los votos que en el Congreso obtiene La Libertad Avanza,
se lo tiene incorporado, es decir, cooptado. Lo que fue Junto por el Cambio ya está como dividido, pero están todos dentro del partido oficial, del partido que hoy gobierna nuestro país. Así bueno, esto para entrar, Cristian, sigo avanzando. Sí, sí, yo te quiero dejar avanzar porque queremos tocar el tema de lo que Bueno, fue la ley Ómnibus, ¿no? Que es como dale, es dale. una de las leyes base, ¿no? Que pretende establecer el Sí, gobierno de Milei, sí, que de alguna manera otorga poderes extraordinarios a lo que podría denominarse la figura presidencial. Habla mucho sí. también de lo que son las privatizaciones de empresas públicas en Argentina, que Argentina, para que la gente entienda, en Chile es un estado que todavía vela por intereses público, ¿no? No se ha depredado el Estado como sucedió en nuestro país, en donde el Estado fue verdaderamente decapitado por chacales, ¿no? No sé si tú has visto esos programas de animales, ¿no es verdad? Cuando aparecen estos chacales atacando un animal particular, el Estado fue completamente desmembrado. Mira, está volviendo Jorge Guzmán, esperemos que retorne. Eh, Bien. y bueno, y muchos de nuestros conciudadanos nacionales chilenos todavía creen que puede llegar a ser normal, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, que el Estado no cuente con empresas públicas, ¿no? Como en algunos momentos de la historia o de nuestra historia efectivamente se dieron. La empresa, sin ir más lejos, la empresa LAN Chile fue en su momento, era una empresa del Estado de Chile. Siempre se presentan a las empresas públicas como que son empresas que no funcionan porque no las dejan funcionar, sobre todo cuando pasan a manos de estos depredadores del mercado, estos financistas que hoy por hoy pasan la cuenta a todos nuestros países, particularmente a los países que están hoy por hoy en toda esta cosmópolis, ¿no? De la figura bancaria, de todo lo que es esta figura de la financiarización o capitalización de nuestra vida y de nuestra economía. Sin ir más lejos, Ya. Chile tuvo un presidente que era accionista de la bolsa, y no solamente accionista, era un pasador de bolsa, y que estoy hablando del difunto Sebastián Piñera, que de alguna manera siempre estaba él resguardando, no me recuerdo el nombre que tienen estos aparatos, sus Era un acciones, acting- sus era un acciones en acting- el escritorio de la presidencia de la República. Entonces, yo te quiero hacer este alcance porque Argentina todavía cuenta con empresas públicas de alta connotación, está las petroleras, ¿no es verdad? Y hay otras que tienen también que ver con la aeronáutica y bueno, también estaba la pérdida de derechos laborales, sociales, se sigue profundizando aún más con esta ley base o ley ómnibus, todo lo que es la tercerización laboral, esta tendencia, ¿no es verdad?, a externalizar servicios que tienen las grandes corporaciones transnacionales, básicamente, en donde los trabajadores se regulan por contratos de alta precarización, con horarios laborales que muchas veces pueden ser más allá de lo normal, y en donde la persona, ¿no?, pierde un valor sustancial, ya que son cambiados como te cambia un calcetín. Se pierde la figura de lo que es la esencialidad del trabajo, y bueno, se plastifica, se plastiliza, ¿no?, aún más todo lo que tiene relación con los derechos laborales, cada vez más precarizados, ¿no? Ya no podemos hablar hoy por hoy de que crece el trabajo formal, crece el trabajo informal, crecen las Claro, actividades informales. Lo vemos a lo claro, largo y ancho de toda nuestra América Latina. El desempleo crece y mucha gente, para no salir a robar, tiene que verse en la obligación vital de tener que tirar un trapito en la calle y poner sus productos a disposición de cualquier comprador o compradora. Entonces,
para darte otro pase chino, quiero saludar también a Jorge que se viene agregando al programa, reingresando, podríamos decir. Y nada, le dimos una vuelta a lo que estamos abarcando desde hoy, que es toda esta figura mediática de Javier Milei en este programa. Saludar a todos nuestros amigos y amigas, porque no lo hice en la primera patita, me había olvidado. Me dice que la reunión terminará en 10 minutos, así que yo te quiero saludar, Jorge, para que pasemos a grabar la otra parte, ¿no? Que tiene este programa. Un abrazo, Jorge, te saludo, ¿cómo está todo por allá? ¿Sigue el frío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a este tercer capítulo de la temporada. Es un gusto estar nuevamente en vivo y en directo. Hoy día con Inocencio para conversar, ¿no? Sobre la llegada ya de Milei, ¿no? Cómo se ha ido concretando a 7 meses de su llegada a la Casa Rosada, su manejo como presidente, ¿no? Y lo que se comienza a mirar, ¿no? Lo que se comienza a ver particularmente tiene que ver con trágicas consecuencias, ¿no? Que empiezan a visibilizarse en la sociedad civil y que empiezan a tener un rostro cada vez más humano, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo la línea de nuestro programa, hay puntos en común, ¿no? Ambos países vienen en el corto plazo compartiendo una experiencia común. Ambos países venimos saliendo de dictaduras sangrientas militares, ¿no? Y hoy día nos vuelven a convocar estas relaciones, ¿no? De modelos económicas neoliberales salvajes y extremas, ¿no? Que parecen derrumbar nuevamente los sueños y oportunidades que trae el siglo XXI para nuestros ciudadanos, ¿no? Para todo lo que es nuestra América Latina. Eh, y bueno, es importante analizar el proceso de derechización, ¿no? Yo creo que hay que seguir buscándole el diente, seguir delineándolo, porque es el gran obstáculo que hoy día tenemos, ¿no? Para crear un destino más humano para la mayoría de los ciudadanos. Y contando con la presencia de nuestro querido amigo Inocencio, ¿no? Para conversar de este tema y también de la sensación, Inocencio, ¿cuál es la sensación que empieza a padecer el hermano pueblo argentino, ¿no? Porque aquí hay que preguntarse también cuál es el daño que empieza a provocar un tipo como Milei con la política de la motosierra. ¿Cuáles son las consecuencias que empieza a evidenciar la sociedad, ¿no es cierto? Que tú nos puedas invitar a recorrer esa parte también hoy día y que vamos viendo también cuáles son las acciones futuras que nosotros podríamos seguir, ¿no? Cuál es nuestra bitácora de ruta que podríamos seguir, ¿no? Para observar los errores cívicos cometidos y para que exista obviamente esta radicalización y profundización del proceso de globalización liberal en el mundo. Y el surgimiento obviamente de estos engendros políticos y de este populismo en América Latina. Pero bueno, sin ahondar más en ello, darle las buenas noches a todos. Hace un frío tremendo en Santiago, tenemos muchas comunas, muchas ciudades para el sur que tienen dificultades tremendas, que están anegadas. Hay personas que están literalmente quedando en la calle y estamos viviendo ese avance climático, ver cómo se desenvuelve. Así que, Inocencio, para que nos converses hoy día, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? No sé cómo andamos de tiempo, Cristian, si cortamos ahora o porque se nos va a cortar ahí en apenas No, no, inicio. sigamos, te quedan 5 minutos, todo tuyo. Ah, dale. Bueno, muy amplio todo lo que plantea Jorge, pero el panorama es bastante negro, oscuro, con respecto al estado en la que estamos viviendo los argentinos, porque realmente nos atraviesa en forma general a la clase baja, media, media alta, inclusive a sectores también del poder. Pero
pero bueno, hay un sector del poder que sale y que va a salir beneficiada de este proyecto o de esta propuesta anarquista que plantea Milei, que es la de destrozar el Estado desde adentro. Esa es la propuesta de él. A los 6 meses de haber asumido la presidencia, él asume el 10 de diciembre del 2023 y a los 6 meses que se cumplió hace unos días nada más, no tenía ninguna ley aprobada, nada. Porque en realidad él había presentado en el Congreso dos. Una es un decreto DNU con 330 artículos básicamente, y que ese DNU sería de ese modo una reforma del Código Civil, del Código Penal, de las leyes constitucionales establecidas por nuestra Constitución, derechos, y todo eso lo tiraba por la borda con ese DNU. Bueno, ese DNU fue rechazado en la Cámara de Senadores, pero debe ser rechazado por ambas cámaras para que no tenga validez. Si una de las cámaras lo valida, bueno, pasa a ser válido. Por lo pronto, por ahora todavía no se discutió en la Cámara de Diputados y hay mucho temor a que no se llegue a contar con los votos suficientes como para darle rechazo junto a la de senadores y que eso quede afuera, como dice mi ley, que quede anulado. Después está el otro que es la ley bases, que es la que que ya se aprobó en la Cámara de Diputados con amplia mayoría. Esa ley bases en un principio lo presentó Milei a principio de su mandato, eh, más o menos se reunía unos 700 artículos, pero bueno, eso fue también aceptado a nivel general, pero en la discusión de los puntos particulares, de los artículos, y al ir siendo rechazado, el gobierno decide retirarlo y hace otra propuesta. Presenta esta ley bases, resumido a la anterior, constituye ahora alrededor de unos 220 artículos. Bien, mi ley lo que pretendía era que esta ley fuera aprobada, más o menos hubo 2 meses de tiempo para discutirla en ambas cámaras, no se llegó a tiempo porque con esa ley aprobada planteaba algo así como en un acto del 25 de mayo, que es una fiesta patria en la provincia de Córdoba, como refundar el país en la que estarían presentes todas las autoridades políticas, judiciales, el poder económico, etcétera, del país, refundar, pero con una ley que realmente en su articulado no hay nada, pero cuando digo nada, es nada que beneficie al país, a los ciudadanos, a los que andan a pie, etcétera. Bueno, esa ley base se terminó de aprobar en la Cámara de Diputados después de mucho tiempo, y en la Cámara de Senadores, cuando pasa la Cámara de Senadores, se termina de aprobar la semana pasada, pero con muchos cambios en su articulado. Es decir, que a nivel general queda aprobado, llegaron a juntar los votos, pero con un desempate hecho por la vicepresidenta. 36 votos negativos y 36 votos afirmativos. La Cámara de Senadores tiene 72 miembros. Y la que cuando es un empate así de este modo, le corresponde a la presidencia, a la presidenta del Senado, que siempre ese cargo lo ejerce el vicepresidente de la Nación. Bueno, así que desempató obviamente a favor de su aprobación y quedó aprobado a nivel general. Pero después, en la discusión de sus articulados, es donde se hizo una cierta cantidad de modificaciones, de sacarlo, digamos, de esa propuesta, de esa ley, de dejarlo afuera, y eso ahora está en manos de los diputados para insistir con la ley base que salió originalmente de la Cámara de Diputados o de aceptar los cambios que se implementaron, que se propusieron en la Cámara de Senadores. Bueno, Chelo, no hagamos. ok, ahí estamos retomando, reiniciando, para después cortar y pegar la segunda patita de
lo que estábamos planteando recién por Inocencio. Inocencio, continúa para que después pasemos a otros dos temas que tenemos que revisar. Dale. Bueno, nos quedamos con que la ley bases pasa a diputado para ser rediscutido. Ahora, es importante señalar algunos aspectos de en qué consiste esta ley bases, ¿sí? Pero también quiero marcar eh, cómo está la Argentina hoy, desde lo económico, desde lo social, mientras se discute esto y a 6 meses de gobierno de Milei, cómo están los distintos análisis en relación a la condición de vida de la sociedad argentina. Así que, bien, la ley base, por ejemplo, tiene de lo que todos los analistas, los que se dedicaron a leerlo, a analizarlo, a profundizar, no encuentran absolutamente nada, como le dije antes, que beneficie al país. Al país. Contiene, por ejemplo, un artículo que se denomina el RIGI o RIGI, que sería el régimen de incentivo de las grandes inversiones. En este caso, lo que se hace es entregar literalmente la explotación de los recursos naturales a las grandes empresas o quienes cuenten con 200 millones de dólares a partir de ahí y pueden quedarse con cualquier explotación petrolera, de litio, carbón, oro, lo que sea, que entre dentro de lo que sería este sistema. Tiene grandes beneficios. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia que pagan los empresarios acá es de un 35%. Los que ingresan dentro del RIGI van a pagar 10% menos, pero que a la vez ese 25% que estarían pagando podría ser mucho menos o nada de acuerdo a las boletas que presenten de su compra realizada en el exterior, ya sea materia prima, maquinaria, con valores sobrevaluadas, entonces, o cuando facturan sus ventas subvaluadas, entonces de ese modo quizás terminen pagando nada de impuesto a la ganancia. Eh, Tienen un beneficio con respecto al sistema cambiario, o sea, van a, por ejemplo, poder sacar todo el capital que ellos van generando, ¿sí? Afuera y no traer absolutamente ni un solo dólar al país. Es decir, que en el periodo de 1 o 2 años, el inversor puede dejar afuera solamente el 20% de lo que produce. El tercer año un 40% puede dejarla afuera y a partir del cuarto año todo lo que exporta puede dejarlo afuera y al país no traer ni un solo dólar. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el beneficio para el país? Nada, más que explote lo que tenemos, que se lleve todo y que no traiga nada. Se sabe que una inversión siempre tiene su proceso su primera etapa, que es la preparación de esa inversión, en qué va a consistir la explotación, para cuando ya esté maduro, que se calcula en el cuarto año, es cuando ya comienza a producir y a exportar. Bien, cuando esto se produzca, esta etapa de maduración, ya va a exportar lo que exporte y no va a traer ni un solo dólar al país. A la vez, los que ingresan dentro de RIGI, todos los contratos con el Estado pasan a depender del CIADI, este famoso organismo judicial del Fondo Monetario, que cualquier litigio, cualquier problema que se suscite con la empresa inversora, ellos directamente hacen la denuncia en el CIADI y generalmente hasta ahora todo lo que a la Argentina le ha tocado un litigio, siempre la ha perdido. Y eso no es solamente en el caso argentino, ocurre a nivel mundial. Beneficios concretos y directos para las pymes, para los trabajadores, prácticamente nada. Es decir, que las empresas pueden traer las maquinarias nuevas o usadas de afuera, ¿sí? sin comprar acá adentro. Entonces, las industrias, las pymes que son proveedoras de materiales, de herramientas, materia prima, lo que sea, no van a tener participación. Esta es la propuesta original. Ahora, en el debate que se produjo en el Senado,
se introdujo una modificación que el 20% le corresponde a las pymes argentinas como una defensa de la misma para que puedan intervenir con su propuesta. Pero a la vez le da la atribución a estos inversores para que ellos vean si es que el precio y la calidad les conviene, compra los productos argentinos, de lo contrario lo trae de afuera. Se puede decir que casi siempre van a decidir traerlo de afuera. Entonces, el productor, el pequeño empresario, el mediano, queda fuera de este proyecto. Los trabajadores, nada. Se le da a la vez una estabilidad fiscal de 30 años. Es una explotación de 30 años, ¿sí? Con total liberación de cualquier tipo de imposición que se quiera hacer. Es decir, que tanto las provincias como la nación o las ciudades, las localidades donde están insertos, donde estarían insertas estas inversiones, no van a tener el derecho de aplicarle ningún tipo de impuesto, ni de revisión, ni de control. El Estado se va a manejar con esta empresa a pura confianza, es decir, a puro dibujo de las empresas. Imagínense ustedes la arbitrariedad de estas grandes empresas inversoras, que además no se le va a preguntar tampoco ese capital que viene a invertir, de dónde viene, cómo se produjo ese capital, de dónde lo sacó. O sea, puede provenir de cualquier tipo de ganancia obtenida de cualquier actividad lícita o ilícita. Acá tiene la entrada permitida. Ujú. Efectivamente, bueno, Yendo en una primera instancia, el candidato Milei en su época, antes de ser presidente, él efectivamente venía con la idea de destruir el Estado. Él venía con esa propuesta de destruir todo vestigio de lo que puede ser o de lo que podría potencialmente ser este Estado caricaturizado, ¿no es verdad? Que lo presenta como un Estado opresor, un Estado que te cuarta la libertad, pues básicamente por el pago de impuestos. Pero ¿quién paga impuestos en nuestros países? No son básicamente las grandes fortunas las que pagan impuestos, los que pagamos impuestos somos nosotros, quienes mantenemos toda la estructura del sistema de salud, educación, solo por tocar algunos puntos de referencia, con nuestros impuestos, la defensa nacional incluso y todo esto estos, ¿cómo se denominan? Préstamos que otorga el Estado, ¿no es verdad? A estos grandes emprendimientos de carácter nacional, como en Chile tenemos, por ejemplo, la Corfo, que hace préstamos públicos a los grandes empresarios, ¿no es verdad?, de chilenos, que son los mismos que auspician a la extrema derecha que no creen en el Estado, ¿no? Y que Claro. de alguna u otra manera parasitan y subsisten de un Estado que ellos muy bien han utilizado para usufructo y beneficio particular, como bien te lo decía en una primera instancia. Eh, Hemos visto también a Milei chino en distintos actos, ¿no? Tomando hoy por hoy toda una posición a nivel internacional, siempre izando la bandera de las extremas derechas a nivel planetario, ¿no es verdad? Hace unos días lo vimos en el acto de Vox, que articuló a distintos representantes de este mundo cloacal. Entre ellos estuvo el ultra pinochetista Juan Antonio Kast, siempre con un discurso de ataques personales a la figura del presidente de la República en Chile, pero muy alejado de generar propuestas, ideas, ¿no? Son estas personas que de alguna manera comulgan con este populismo de ataques personales, pero que a la hora de abarcar políticas públicas que vayan en beneficio de las capas inferiores, como ellos bien dicen, solo pretenden terminar con lo poco Estado que nos va quedando a nosotros en Chile. En Argentina esto es otro cuento. En Argentina todavía tenemos universidades públicas que pelean palmo a palmo los primeros rankings a nivel planetario, ¿no es verdad?
como la Ujú. Universidad de Buenos Aires, con universidades de todo el mundo, una muestra ejemplar de lo que es, de alguna manera, todo lo que el Estado puede darle a sus hijos, ¿no? A su pueblo, a quienes de alguna manera que damos vida a nuestros países que no cuentan con el amor necesario de parte de las castas acomodadas que toman sus dineros evadiendo grandes sumas de impuestos, cortando todo lo que de alguna manera consolida a nuestras repúblicas, ¿no? Que es la hermandad y la solidaridad. De parte de ella no la tenemos, de Exactamente, parte de esta élite exactamente. jamás hemos tenido esa solidaridad y esa fraternidad que por lo menos nosotros los trabajadores o quienes somos hijos de trabajadores hemos tenido hacia con ellos. Estamos hablando de personas que en algún momento de nuestra historia robaron empresas públicas, evaluadas y valoradas en cientos de miles de millones de dólares y que ustedes tienen como referencia en Argentina la familia Macri, ¿no? De la época de la dictadura fascista que azotó a tu país, que se hicieron, ¿no? ¿Verdad? Del correo. Imagínate tú el correo argentino que con toda esta ir y venir a nivel planetario, ¿no? Con toda esta red de puertos, ¿no? Que conectan el Atlántico y no solamente con Europa, sino que con África, con Asia, y la importancia que tenía el correo en su momento. Son por hoy Sí, una de pero las familias más ricas de América Latina. Tenemos también a esta familia detrás de la figura del presidente Javier Milei, que fueron los primeros que abrazaron esta candidatura en su debido momento, y que también de alguna manera hicieron gala de fotografías periódicas con magnates, con estas representaciones de los sectores más extremos de la sociedad, como Donald Trump. Tenemos un personaje que está viajando por todo el mundo. Hoy nuevamente estaba en España, ya hemos tenido ya ha tenido varios encontrones, perdón, digo, con el presidente español Pedro Sánchez. Hoy está siendo principalmente utilizado por la extrema derecha y por la derecha, principalmente por Isabel Díaz Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid, que lo invitó básicamente bypaseándose al presidente de la República, porque Milei llega a España sin siquiera haber sido formalizado o invitado por el presidente español a la Casa Presidencial Española. Estamos hablando de un personaje que está descomponiendo las relaciones tanto a nivel interior en España como a nivel exterior. Yo lo vería con un poquito de preocupación, ya dado que en Europa, ¿no es verdad? Tenemos una amplia gama de figuras de extrema derecha hoy gobernando, que este instrumento neoliberal del fascismo y hoy por hoy también entrelazado con todo lo que es la figura del imperialismo norteamericano y el sionismo, eh, pueda de alguna manera traer consigo como acción y reacción hacia nuestra América Latina. Sin ir más lejos, ya vimos que existieron algunos desencuentros de carácter territorial, limítrofe, hace muy pocos días atrás, en donde muy extrañamente se posicionó una base o unos paneles solares, una base de carácter experimental por el gobierno trasandino, por el gobierno argentino, a 3 metros de la frontera, ¿no? Teniendo todos los planos, toda la cartografía correspondiente, toda la tecnología, ¿no? De los GPS y todo lo que hoy por hoy da cuenta de los límites territoriales de cada uno de los países, que sin ir más lejos, esto ya ha sido estudiado incluso por la ciencia política, por la misma sociología, de descomponer relaciones con países limítrofes en virtud de poder ensalzar todos los aspectos nacionalistas que hasta el día de hoy encarnan muy profundamente en nuestras sociedades, ¿no es verdad? ¿Qué piensas tú de esto, Yo quiero decir algo, Inocencio? me gustaría aportar algo también. Ah, Me gustaría perdón, aportar algo. disculpa, Jorge. Sí.
respecto a lo que dijo Inocencio, que logró aproximar también a hacer una mirada respecto a lo económico, ¿no? Y también, Cristian, respecto a la figura que empieza ya a delinear este tipo, ¿no? De su gobierno, cómo vamos viendo, cómo vamos visualizando. Se te Bueno, no hay escucha que perder bajo, de vista Jorge. que... Ah, Se te escucha bajito. ah, te digo que no hay que perder de vista que Milei es hijo de una doctrina y filosofía política, ¿no? Y sigue sus principios al pie de la letra. Para los libertarios como el Estado y el gobierno, como dice Inocencio, no deben estar estrictamente limitados o prácticamente no existir. Deslegitima constantemente, desprecia y trata de destruirlo constantemente, ¿no? Son instituciones emblemáticas de la democracia y están siendo afectadas por este tipo, ¿no? El Estado y el gobierno son un empleado más para la casta y solo debe procurar proteger los derechos y los contratos individuales, nada más. Esa es la mirada que tiene mi ley. El objetivo central es un gobierno totalitario, un control absoluto para que él y sus colaboradores abarquen todo, una nación donde nada escape de su dominio y que obviamente no exista hoy día lo que estamos viendo, que no exista oposición. Ha destruido la radio, está intentando crear una cárcel no sé dónde para meter a todos los opositores políticos, ¿no es cierto?, encerrarlos quizás en una isla o en la Antártica, no sé qué estupidez más se le está ocurriendo, ¿no? Entonces, a partir de lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué viaja tanto este presidente, ¿no? Hay que explicar esto, ¿no? Observamos que este presidente, el plan económico de la motosierra que ejecuta a través de reformas, lo que hablaba nuestro compañero Inocencio, apuntan claramente a la reducción del déficit fiscal, a desregular los negocios, a promover las inversiones, a privatizar empresas, ¿no es cierto? Y se está viendo que el consumo está deteriorado porque el ingreso de la población está decayendo, a los jubilados le ha dado, pero hasta no más poder, ¿no es cierto?, los ha mutilado. Y también estamos viendo que los aumentos y los despidos no van a detener a este tipo va a seguir en su plan inhumano de ajustar la economía a un criticable criterio de equilibrio cambiario y monetario, ¿no? Que es lo que él está buscando, que son efectos que lamentablemente se está viendo afectada la sociedad argentina, como Inocencio nos estaba diciendo. Un presidente autoritario, tirano, represor, que viaja constantemente al extranjero, ¿para qué? Para promocionar a su país y venderlo al mejor postor, ¿no es cierto? Su agenda del terror es minimizada. ¿Por qué? Por los organismos internacionales como el FMI, al cual le debe 54.000 millones de dólares, el país que más dinero le debe al FMI. A los saqueadores externos, como tú bien hablabas, ¿no? ¿Qué pasa con los dineros, no? El Fondo Monetario Internacional, fondos de inversiones privadas, consorcios internacionales o empresas. Está rematando el país. Los está loteando, los está regalando, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo. Hay una carencia Sí, de dólares, es una apuesta económica muy arriesgada la que está realizando porque depende demasiado de lograr un equilibrio externo. Él necesita traer dólares a Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? En el tiempo eso va a explotar porque lo que está ocurriendo es que se está viendo una política económica más parecida a la uruguaya o a la peruana, que consiste prácticamente en que la moneda local trata de igualar al dólar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como bien apuntan ustedes, si nos ponemos a ver la política exterior de este tipo, se está viendo todo con un plan prácticamente bélico, ¿no? Es un plan de destrucción, de deshumanización, de reventar el Estado. El plan de la motosierra lo está cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Es lo que está conversando Inocencio. Aquí se tiene que cumplir las leyes, él tiene que reformar, ¿no es cierto? Hay una cantidad de millones de dólares dando vueltas, como decía Inocencio. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a convertir, lo van a entregar a tasas bajas en una primera instancia, pero el retorno puede ser mucho mayor, a 40, 60%. Y los capitales, como dice Inocencio, esos capitales quedan en paraísos fiscales. Esa plata no queda en Argentina, se van a llevar el litio, se van a llevar todo lo que quieran con sus camioncitos, con sus tractores, ¿no? Con estos geólogos norteamericanos que van a llegar vestidos con metralletas a saquear nuevamente nuestros estados. ¿O no, profesor Inocencio? ¿Qué opina usted?
No, está bien, es verdad. Vos planteabas el tema de los viajes. Y como decía Cristian, en este momento él está en España recibiendo un premio libertario de la intendenta del alcalde de Madrid, por un premio libertario, como son los viajes que él está llevando adelante. Cuando cumplió 5 meses de gobierno, él llevaba un mes de viaje afuera. Es decir, salida tras salida, sumado da un mes. De 5 meses, un mes estuvo afuera. Bien, ahora está en su octavo o noveno viaje, ahora va a estar alrededor de unos 10 días. Ayer viajó, se va a España, después se va a Alemania y de ahí se va, creo que a Checoslovaquia, alrededor de 10 días. Bien, lo que algún analista, y yo creo que muy acertadamente, dicen que en realidad Milei no quiere gobernar, a él no le interesa la presidencia, no le interesa esta cuestión, porque él lo que está haciendo en realidad es construirse y constituirse como el máximo líder libertario del mundo. Él está en ese proceso. Entonces, por ese motivo es que va a distintas invitaciones, porque hasta ahora viajes oficiales de los 8 o 9 que tuvo, creo que 2 nada más son con cierto rol de jefe de Estado, y después el resto va con la nuestra, es decir, con la plata de los argentinos, va a recibir premios, a reunirse en distintas partes del mundo, 4 viajes a Estados Unidos, 4 o 5 viajes a Europa, pero que en definitiva no son viajes que tienen que ver cuando un jefe de Estado lleva una delegación de funcionarios, de empresarios, reuniones, y a la vuelta rinde a la nación que tuvo tales reuniones y tales inversiones que se llevarían adelante en nuestro país, producto de esos viajes. Como todo eso no ocurre, todo eso no se da. Entonces, esto es que más bien está él construyendo su imagen y su liderazgo a nivel mundial, creo que es mucho más eso que el interés real en ejercer, digamos, la jefatura de gobierno de un país. Fíjense ustedes, en base a lo que ustedes dos comentaron, por ejemplo, lo que es la entrega del país, ¿no? La entrega del país a los grandes capitales, nacionales e internacionales. Le explicaba yo a ustedes el tema del RIGI, régimen de inversión régimen de incentivo a las grandes inversiones, donde se le facilita y se le da a los inversores todo, absolutamente todo, para que vengan, traigan su pequeña cantidad de dólares, que serían 200 millones, pero que se lleven miles de millones de dólares y que eso no tenga devolución a nivel nacional. Entonces, como ingreso para el país no va a significar nada, sino más bien va a ser pérdida. Es decir, a los 20, 30 años, cuando la explotación termine, va a quedar tierra arrasada, esa zona de recursos naturales donde ya no va a quedar más nada, sino más bien lo que van a dejar es la contaminación. Obviamente que detrás de este discurso está la idea, ¿sí? Que es lo que ellos pregonan, llega a la base, hacia abajo, y que es lo que su gente, lo que lo apoya, aplauden, ¿sí? Por ejemplo, que esto va a traer inversión, de que va a generar trabajo, y todo eso es mentira, porque este tipo de inversiones en realidad son inversiones de alto impacto, digamos, no necesitan de tanta mano de obra, de tanta fuerza laboral, pues son de incentivo muy fuerte, con grande maquinaria, de manera que la producción de la misma, con poco personal, ya pueden resolver su producción y poder exportarla a la vez. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, el paquete fiscal. El paquete fiscal en la ley bases, es decir, en el RIGI le da toda la facilidad para que no paguen impuestos a los inversores. En lo que sería el paquete fiscal en la ley bases, en la Argentina, los bienes personales, por ejemplo, tienen impuestos de un 2,5. Bueno, se les baja a un 0,25%. Esto fue rechazado en el Senado, pero en la Cámara de Diputados van a intentar restablecerlo. Es decir, le sacan a los grandes, ¿sí? Le sacan a los grandes, pero después a los pequeños, a los ciudadanos, a los que ganan X dinero, se le intenta restablecer
el impuesto a la ganancia. Por ejemplo, el que gana 1.800.000 pesos, que hoy en día en la Argentina ese dinero son pocos los que ganan, pero sin embargo tiene un fuerte impacto una vez que se le cobren los impuestos. Entonces, le baja por un lado a los grandes capitalistas, pero le hacen pagar esa diferencia a los ciudadanos argentinos que tienen un ingreso por arriba, ¿sí? Bueno, entonces vemos también con respecto a la energía en la ley bases. En la energía, este, las producciones de hidrocarburos, gases, petróleo, etcétera, las inversiones, los inversores que están explotando estos recursos, Vaca Muerta, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, todo lo que producen, todo lo que producen es para exportar, nada para el mercado interno. Es decir, que el empresario va a decidir si deja algo para el mercado interno, obviamente con un valor internacional. Es decir, que nosotros hoy ya estamos pagando el combustible más caro, pero que esto después se va a encarecer mucho más todavía. Entonces, toda esta ley bases, literalmente, analizándolo punto por punto, nada es beneficiosa para el Estado argentino, para sus ciudadanos, para sus habitantes, en cuanto a ingreso de capital, en cuanto a desarrollo local, sino que al contrario implicaría más bien una desindustrialización, porque apunta a la explotación primaria. Es decir, no hay un proyecto. A Milei, por ejemplo, en su discurso, no se le escucha decir industria. No existe el vocablo industria en el discurso de Milei. No existe el vocablo, por ejemplo, de desarrollo nacional. ¿Sí? Todo eso no existe. Uno analiza todo su discurso, no está. Entonces, obviamente que esto apunta a que la Argentina se desindustrialice, que sea productora de, digamos, de cuestiones primarias, se exporte con lo poco que ingresa, con eso subsista. Entonces estamos hablando de que la Argentina con 47 millones de habitantes hoy, 47 millones, la mitad de su población está de más, sobra. Ahora, eso es que sobran, eso es que sobramos en todo caso, ¿sí? ¿Cuál va a ser la atención que va a tener el Estado para estos que sobran, que están de más? Los proyectos neoliberales generalmente se caracterizan por eso, de priorizar, privilegiar a los grandes capitales y en el camino van quedando miles de gente. Por ejemplo, en los 6 meses de gobierno de Milei, cuando él asume, lo hace con un 44% de pobreza. Es decir, que la Argentina estaba mal, realmente por eso ganó Milei, ¿sí? Había un nivel de indigencia de un 9,4%. Ahora, a los 5 meses de gobierno de Milei, la pobreza lo aumentó un 10,5% más. O sea, ahora hay un 55,5% de pobres a nivel nacional. Y la indigencia es de alrededor de un 17%. Lo duplicó. Estamos hablando Imagínate. de 25 millones de argentinos pobres y de 8,5 millones de argentinos indigentes. Y la indigencia son aquellos que no tienen ni para comer, o comen una sola vez al día, pero mal, y no tienen para otra comida. Y Y aún el pobre, así, y aún así, y con eso, estuvieron retenidos más de 5.000 toneladas de alimentos, ¿no es verdad? Para que nos cuenten un poquito de ello. Yo tengo el pantallazo, además, Inocencio, de lo que dijo Milei hoy, no sé si lo pueden visualizar ustedes. Dice Milei ante Ayuso: la justicia social es un monstruo horrible, una idea verdaderamente aberrante. Es lo que dice en la portada del diario.es, diario español. La justicia social es un monstruo horrible, una idea verdaderamente aberrante. Y bueno, él está llevando a cabo eso lo dijo en su campaña. todo Eso lo- este acuerdo básico de lo que son los componentes del Estado, estos acuerdos mancomunados que existieron en alguna oportunidad y que eran más comprendidos por nuestras sociedades, ¿no? Por nuestros abuelos que daban luchas interminables por más derechos sociales. Hoy vemos que básicamente
hablar de política muchas veces es complicado. En Chile, tú te puedes imaginar que los sindicatos de trabajadores son básicamente reducidos por personajes que son puestos a dedos por los mismos jefes, ¿no? Supervisores de las mismas empresas que los ponen a ellos a dirigir los mismos sindicatos. O sea, estamos hablando de una descomposición de lo que son las estructuras básicas, de lo que son las estructuras de representación que tienen nuestros trabajadores y que lamentablemente son mal vistos por ellos mismos, ¿no? Porque pertenecer a un sindicato es básicamente un cacho, como decimos en Chile. No, ¿para qué? No tiene sentido. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Me voy a echar encima al jefe. ¿Ah? Voy a tener problemas. Ese es el discurso, ¿no? Cuando tú tienes que adherir a un sindicato de trabajadores. Eso. Chino, van quedando 4 minutos. Jorge, ¿algo más que apuntar en 4 minutos? ¡Wow! Poco. Bueno, eh, dar las buenas noches a todos nuestros amigos, agradecer a Inocencio también. Y bueno, decir que el futuro de la izquierda y de la dignidad humana necesita acciones concretas hoy, ¿no? El azote de gobiernos neoliberales requiere de una perspectiva de unidad, fraternidad, de cooperación, de solidaridad, de empatía, ¿no? Con respuestas locales, regionales y globales. Seguimos apelando al territorio, seguimos apelando a la calle como construcción del espacio cívico más importante que le queda hoy día a Argentina y a Chile, después de haber vivido las dictaduras brutales y el brutal azote que estamos viviendo con el liberalismo extremo que se está comenzando a ver no solo en esta parte del mundo, sino en otras latitudes. Así que amigos, me voy a ir a abrigar, me voy a ir a tomar un buen café. Buenas noches y muchas gracias. Bien. Inocencio, estos 3 minutos son tuyos, para barajar un poco más los naipes. Bueno, perfecto. Bueno, para la gente que nos está escuchando, viendo, lo que está pasando en Argentina es, estamos atravesados por un gobierno con una total crueldad, porque es un gobierno que tenía guardado en galpones 6 millones de toneladas de alimentos que lo compró el gobierno anterior, pero no solamente 6 millones de alimentos, sino también había un montón de otros elementos, frazadas, puertas, un montón de cosas que siempre se atendía a la sociedad de acuerdo a ciertas problemáticas puntuales que ocurrían, pero el tema de los alimentos era para ir distribuyendo. En la Argentina de hoy, con 40.000 comedores populares que recibían de parte del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es Secretaría, pertenece ahora a un ministerio llamado Capital Humano, que concentra 3 o 4 ex ministerios, todos convertidos en secretarías, mal manejado por una persona llamada Petovelo, una mujer sin ningún tipo de experiencia en lo que es política pública, política de nada. A esa persona se le entrega esto que tiene que ver con la vida, con el ser humano, y no le está entregando los alimentos a la gente que realmente necesita. Esto es la crueldad a cara descubierta que tiene este tipo de propuesta política, ideológica, que realmente hay que pensarlo muy bien antes de votarlo. Eh, a todo esto, bueno, esperemos que en estos días venideros, si bien el gobierno de Milei está cayendo en cuanto a su adhesión popular, pero todavía se mantiene fuerte, que es su sostén. Hoy en día se sostiene por eso y por los poderes económicos concentrados de adentro y de afuera, que les conviene tenerlo a él porque en realidad está representando los intereses de toda esta gente, que es la entrega y la desarticulación de nuestro país. Vaya a saber en qué quedaremos una vez que finalice su mandato. Así que bueno, eh, eso es todo por hoy, Cristian. Bueno, nada más que agradecer a todos quienes nos han acompañado durante el transcurso de este programa. Somos un programa independiente, no hemos tomado ni siquiera en consideración tener auspiciadores.